los clientes para proteger las carteras de esta subida de precios que parece no tener fin? Luchar la inflación es sumamente complicado, ¿vale? Sobre todo además en los niveles que estamos viendo de 8%, 9%. Además, esta inflación no es una inflación que venga generada por una subida de los salarios, quizás un poco más en Estados Unidos. En Europa no lo estamos viendo, en Europa es puramente un shock de todo lo que es la oferta, ¿no? Una oferta de energía de la cual somos muy dependientes y hemos visto que con la irrupción de la guerra ruso-ucraniana, pues los precios han disparado y eso es lo que ha generado toda esta inflación. Entonces, unas inflaciones del 3% serían incluso positivas, porque es algo que los bancos centrales, con toda esta liquidez que inyectaron en el mercado, era lo que pretendían. Sin embargo, ahora lo que vemos es que esa falta de capacidad de oferta en determinados segmentos, no solamente es el tema de la energía, sino toda esa disrupción de las cadenas de suministro tan relevantes que han generado la globalización, pues generaron una deflación importada de estos países asiáticos hacia Europa. Ahora el entorno en el que nos encontramos es que parece que esa globalización está un poco más frágil y estamos viendo cómo las cadenas de producción de automóviles, por ejemplo, alemanes, se están paralizando por la falta de chips. Y esto va a generar un cambio no solamente a corto, sino a largo plazo. Y yo te diría que en este momento de tanta incertidumbre la clave no va a estar en acertar con los mercados, que también, sino va a ser una necesidad de estar cerca del inversor, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que nos encontramos en medio de una corrección muy importante de los bancos centrales, de su movimiento de tipos negativos a subir los tipos, y es algo que está generando muchas dudas a los inversores, dudas respecto a cómo van a reaccionar los mercados ahora que no hay esos soportes tan importantes. Sí. Porque además ya no va a haber suficiente capacidad de bajar tipos, porque como tienes la inflación subiendo, claro, si tú entras en recesión no vas a conseguir poder bajar los tipos porque te lo va a impedir la inflación, que es el primer objetivo de los bancos centrales. Claro. Por terminar un poco con el tema de la inflación, es un entorno en el cual yo creo que ahora mismo hemos visto unas correcciones muy fuertes en determinados mercados, sobre todo el mercado americano, el Nasdaq, el Standard & Poor's. Entonces vamos a ver cómo van a surgir oportunidades. Son oportunidades que no pretendemos que se aprovechen en el corto plazo, pero sí nos van a ayudar a construir una cartera más robusta a largo plazo. ¿Cuántos inversores se han quedado fuera del mercado en esta subida tan fuerte del mercado americano? Pues vamos a intentar que eso no ocurra. Entonces, si tenemos unos presupuestos de inversión ahora mismo en el cual hemos mantenido unas tasas muy altas de liquidez porque veíamos que no era positivo estar en renta fija con tasas negativas, esa liquidez nos tiene que servir ahora para poder ir incorporando poco a poco riesgo a la cartera conforme vayamos viendo que los mercados van alcanzando determinadas cotas. O sea, que tu opinión es que deberíamos ir entrando como poco a poco con los inversores que actualmente tienen liquidez en sus carteras. Si miramos a 12 meses vista, ¿vale? Si miramos a 12 meses vista, no tengo tan claro que vayamos ahora mismo a tener unas revalorizaciones muy jugosas, como las que hemos visto en el pasado de 10, 15, 20%. Pero sí que me parece que a medio y largo plazo son posiciones atractivas. Tú piensas que el Nasdaq ya ha corregido un 30%, sí, puede corregir más, no te digo que no, pero sí que pienso que comienzan a ser niveles atractivos para formar carteras a largo plazo. Pero para tú poder ofrecerle al cliente carteras de largo plazo, lo que tiene que ocurrir es que el cliente esté confortable, que esté confortable con ese riesgo. ¿Vale? Nosotros somos gestores de riesgo, no somos gestores de inversión. Intentamos maximizar la rentabilidad para el cliente en función del riesgo que él nos cede. Entonces, si conocéis al cliente como vosotros lo conocéis también, lo importante es decir, oye, este cliente es capaz de soportar una volatilidad o una caída del 10%. Vamos a intentar mantener las carteras fuera de ese riesgo, ¿no? Que no alcancemos caídas superiores al 10%. ¿Y qué decimos, Mariano, al cliente que ahora mismo está invertido y que está sufriendo esta corrección de los mercados, que actualmente tiene toda su liquidez invertida? Pues yo le diría que el momento más oscuro del día es justo antes de amanecer. Por lo tanto, podemos estar en esos momentos en los cuales no hay claridad, hay oscuridad,
pero sabemos que volverá a salir el sol. Por lo tanto, ahora es el momento, en el momento de dudas, cuando se demuestra quién es un inversor, quién es un especulador, y es el momento de tomar posiciones poco a poco, ¿vale? Un 5% hoy, a lo mejor dentro de 3 meses otro 5%, e ir incorporando riesgo para poder tener carteras que a futuro nos den esas rentabilidades medias, ¿no? Una rentabilidad media entre un 7 y un 10%. Yo creo que para un cliente de banca privada es una cartera atractiva, ¿no? No es la cartera del más 30%, pero es un 10% con una volatilidad que va a poder digerir, que va a poder aguantar, porque lo peor que nos puede ocurrir es que el cliente capitule, que el cliente diga suficiente para mí, se salga en este momento y cuando otra vez vuelva a escuchar que la bolsa está subiendo, vuelva a entrar. Y cometa doblemente el error. Se escucha muchísimo el término estanflación. Sois más del 58% de los analistas los que consideráis que esta situación puede acontecer en la zona euro. ¿Qué comentamos al cliente? ¿Verdaderamente llegará a este frenazo del crecimiento? Y si es así, ¿hasta dónde va a llegar? Sí, el frenazo del crecimiento, yo creo que, no sé si frenazo, esperamos que no sea un frenazo, sino que sea algo más suave. Lo que pasa que, como la inflación está tan desbocada, tú fíjate que el Banco Central Europeo hace menos de 3 meses nos decía que no iba a subir tipos. Y nosotros ahora mismo, nuestra casa espera que los tipos de aquí a un año, prácticamente en junio de 2023, estemos al 1%. En Estados Unidos, incluso en el 3,25-3,50. Es la subida más agresiva en el plazo más corto que hemos visto prácticamente en los últimos 10 años. Por lo tanto, ese riesgo de estanflación existe. Nosotros no creemos que en 2022 se vaya a producir una recesión, ¿vale? O sea, que tengas inflación alta sin crecimiento o crecimiento negativo. Ahora mismo le estamos dando al mercado americano una probabilidad del 40% de ese escenario de recesión. En Europa en 2022 no lo vemos porque todos esos paquetes de ayuda que se fijaron como consecuencia del COVID todavía no han llegado, no se han implementado, no se han utilizado y eso va a ser claramente un acicate para el crecimiento. Esperamos crecimiento en Estados Unidos en 2022 del 2,8% y en Europa del 2,4%. Pero ya 2023, cuando esos paquetes ya se hayan desarrollado, va a depender mucho del consumo. El consumo que, como te puedes imaginar, ahora mismo se está viendo recortado por esa subida de inflación. Por lo tanto, nosotros no vemos esta inflación, sí que vemos unas tasas de crecimiento más bajas, pero a día de hoy no es nuestro escenario central. Bueno, me alegra escuchar tu opinión así de positiva. Y bueno, el tercer escenario, Mariano, es retirada de estímulos y subida de tipos. Parece que es como la cuadratura perfecta para que el mercado entre en shock y se tenga que adaptar a esta nueva situación, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicamos a los clientes, en este caso a esta especie que tiene que readaptarse a esta nueva situación para que sobreviva en este entorno y no muera en el intento de obtener rentabilidad de sus inversiones? Pues mira, volvamos otra vez al ejemplo que has dado de Darwin, ¿no? Que las especies que sobreviven son las que mejor se adaptan, no las más fuertes o las más grandes, pensar en los dinosaurios. Por lo tanto, yo creo que en este escenario yo lo que recomendaría es ceder la responsabilidad de la gestión a los expertos, a unos expertos que tengan una contrastada experiencia en diferentes entornos y que ya hemos visto cómo su gestión ha sido muy flexible en todos los entornos. Para mí esa sería el principal consejo, ¿no? en estos momentos. Va a haber oportunidades en renta fija, porque la renta fija, por ejemplo, ahora mismo ha corregido de una manera muy fuerte. Y además en muy poco tiempo. En muy poquito tiempo, y de hecho, sobre todo ha sido más bien la parte media de la curva, ¿no? Sí. O sea, el 5, el 10 años es el que hemos visto que ha corregido de una forma más rápida. Pues bien, hay veces que esas correcciones se producen de una forma tan rápida, ¿no? y se retroalimenta el mercado de tal manera que a lo mejor te puedes haber pasado de frenada. Entonces, puede haber, dentro de ese movimiento alcista, que puede durar 2 años, puede haber ventanas de oportunidad. Eso lo tienes que aprovechar de forma táctica. No es la parte estratégica, nuestra parte estratégica es subida de tipos, pero puede haber ventanas de oportunidad. Eso, capturarlo un inversor de la calle,
es francamente complicado. Sí. Entonces, yo creo que delegaría en los expertos. Y luego, pues por la parte más de renta variable, me iría a aquellas ideas que puedan estar un poquito más ligadas a esa inflación o que tengan cierta correlación positiva con la inflación, como pueden ser los dividendos, como pueden ser la inversión en infraestructuras, que normalmente suelen ser contratos muy ligados a la inflación, suelen ser carteras de mucha calidad, sus negocios son muy previsibles, no dependen tanto del ciclo económico, por lo tanto, hay ideas para poder capear el temporal. Y, como hemos dicho antes, si es atractivo ahora mismo poder ir entrando poco a poco en el Nasdaq, esa parte te va a generar mucha volatilidad en la cartera. Por lo tanto, lo que vas a necesitar es algo que te suavice esos movimientos tan fuertes, porque si no, llegamos al momento ese en el que el cliente abandona la inversión. Por lo tanto, es el momento actual de rebalancear las carteras, porque venimos de 6 años en los cuales la volatilidad, el VIX, hasta por debajo de 20, no había volatilidad en la renta fija porque los bancos centrales, en cuanto se movían, compraban. Correcto. Entonces, ahora esos activos, que son los mismos y los clientes están invertidos en ellos, han aumentado su volatilidad, pero el perfil del cliente no ha cambiado. No, ni cambia nunca. Ni cambia. Entonces, lo que hay que hacer es ajustar las inversiones a ese perfil de riesgo.